Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es fundamental, la psicología de las crisis. Y es que vamos a ver por qué la clave para gestionar una emergencia muchas veces no está tanto en los protocolos, sino en algo mucho más complejo, entender la mente humana. A ver, empecemos con una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué fracasan a veces hasta los mejores planes de emergencia? Pensemos en ello. Las organizaciones invierten un montón de tiempo, un montón de recursos en crear protocolos que parecen perfectos, a prueba de todo. Pero de repente llega la crisis de verdad y algo falla. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es ese algo que se interpone entre el plan y la realidad? Pues bien, aquí está la clave de todo. La respuesta no está en el plan, está en la mente humana. Ese eslabón perdido que buscamos no es un fallo técnico, no, es algo mucho más profundo. Somos nosotros. Es el factor humano. Porque la verdadera gestión de una emergencia, al final, no va de seguir un manual al pie de la letra, sino de entender cómo reaccionamos las personas cuando todo, absolutamente todo, se pone patas arriba. Aquí es, precisamente, donde se produce ese gran choque. Es como un choque de trenes, ¿verdad? Por un lado, tenemos la lógica fría, ordenada, casi matemática de un plan de emergencia. Y por el otro tenemos el caos, la imprevisibilidad de las emociones humanas en estado puro. Y es que, seamos sinceros, este es el punto crucial. Un plan de evacuación que sobre el papel es una maravilla, una obra de ingeniería, puede convertirse en simple papel mojado si no tiene en cuenta cómo pensamos, cómo sentimos y, sobre todo, cómo actuamos las personas cuando el peligro es real y lo tenemos delante. Para entender bien todo esto, tenemos que pensar que una crisis tiene como dos caras de la misma moneda. Por un lado, la parte técnica, la logística, pero por otro, y igual de importante, está la cara humana. Son dos disciplinas que sí o sí tienen que ir de la mano. Fijaos, por un lado está la gestión de emergencias, que es la que se encarga de organizar los recursos, la logística, los protocolos, todo lo tangible. Y por otro lado está la psicología de emergencias, que se centra en entender a las personas que van a vivir esa situación y usar esos recursos. Son, como decíamos, las dos piezas de un mismo puzzle, y es que es imposible que una funcione bien sin la otra. Vamos a verlo un poco más en detalle. La gestión de emergencias vendría a ser como el esqueleto de toda la respuesta. Es lo que le da estructura, lo que soporta todo lo demás. Define los pasos a seguir, coordina la logística. En resumen, nos dice el qué hay que hacer. Y si la gestión es el esqueleto, la psicología de la emergencia es el sistema nervioso. Es la que se ocupa de entender el porqué de nuestro comportamiento, cómo nos afecta el miedo y la ansiedad, cómo puede todo eso cambiar por completo nuestra forma de actuar. Y sobre todo, cómo podemos proteger el bienestar mental de las personas en medio del caos. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué es lo que pasa exactamente en nuestra cabeza cuando estamos bajo presión, en medio de una crisis? A ver, el miedo no es algo que se enciende y se apaga, como un interruptor. Es más bien como una escalera con 6 peldaños. Al principio, en los primeros escalones, tenemos la prudencia, la precaución, que, oye, son súper útiles, nos ponen en alerta, nos ayudan a reaccionar. Pero claro, a medida que vamos subiendo, la cosa se complica. Pasamos a la alarma, a la angustia, y si llegamos al último peldaño, al terror, ahí nuestro cerebro racional, digamos que, se desconecta. Y eso puede o bien paralizarnos por completo o peor aún, llevarnos a actuar de formas muy, muy peligrosas. Y aquí llegamos a una palabra clave en todo esto: pánico. Hay una cita que lo define perfectamente. El pánico no es solo tener muchísimo miedo, es una mezcla explosiva de miedo y ansiedad que nos lleva a tener comportamientos totalmente desorganizados, comportamientos que, lejos de ayudar, lo que hacen es agravar todavía más la situación. Pero es que, además, y esto es lo peor de todo, el pánico es increíblemente contagioso. Es un efecto dominó. Si una persona empieza a correr, es muy probable que otros lo hagan sin ni siquiera saber por qué. A esto se le llama refuerzo social. La lógica es simple. Si todo el mundo lo hace, por algo será, ¿no? Aunque lo que estén haciendo sea una locura. Y es que esto tiene hasta una base biológica, con las famosas neuronas espejo, que nos hacen imitar casi sin pensar las emociones y acciones de los demás. A veces para bien, pero en una crisis, a menudo para mal. Vale, perfecto. Ya hemos entendido el problema, creo. El pánico, el contagio social, cómo reacciona nuestra mente. Ahora, la gran pregunta: ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos construir una respuesta a una emergencia que de verdad tenga en cuenta el factor humano? Pues la clave, en gran medida, está en el comité de emergencias. Su misión va mucho más allá de lo puramente técnico. Tiene que asumir una doble responsabilidad. Por un lado, claro, proteger la seguridad física, el cuerpo, pero por otro, y con la misma importancia, proteger la seguridad psicológica, la mente.
¿Y esto en la práctica cómo se traduce? Pues mirad, significa que a la vez que se organizan acciones técnicas, como puede ser una evacuación o un rescate, hay que poner en marcha acciones psicológicas. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo, dar primeros auxilios psicológicos para calmar a la gente en ese primer momento de shock. También significa comunicar de forma asertiva, con empatía, no solo dando órdenes a gritos. Y algo fundamental, hacer simulacros, que no solo entrenen los movimientos, el cuerpo, sino que también preparen la mente para gestionar el estrés y la ansiedad. Y ojo que el trabajo no termina cuando se apagan las sirenas, ni mucho menos. Cada crisis, por terrible que sea, es una oportunidad para aprender. Una gestión de emergencias que sea realmente eficaz funciona como un ciclo de mejora continua. Se analiza lo que ha pasado, se ven los fallos, se ajustan los planes y, lo más importante, se integra todo lo que se ha aprendido. El objetivo, que la próxima vez estemos mejor preparados, que seamos más fuertes. Entonces, llegando ya al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? ¿Por qué es tan importante este enfoque humano? Pues mirad, la conclusión es muy clara. Reconocer y gestionar la dimensión psicológica de una emergencia no es un lujo, no es un extra que se añade si sobra tiempo o presupuesto, es una necesidad absoluta. Y lo es por dos motivos. Es una necesidad ética, porque nuestro deber es cuidar de las personas en todos los sentidos, y es una necesidad operativa, porque sencillamente hace que la respuesta a la emergencia sea mucho más eficaz. Punto. Hay una frase que creo lo resume todo a la perfección. En última instancia, gestionar una emergencia con una perspectiva psicológica es sobre todo cuidar de las personas. No se puede decir más claro. Al final del día, detrás de cada protocolo, de cada plan, de cada decisión, hay seres humanos. Y cuidar de ellos tiene que ser siempre el objetivo principal. Y con esto cerramos con una última reflexión para que nos la llevemos a casa. La pregunta importante al final no es si las organizaciones tienen un plan de emergencias. La pregunta de verdad es, ¿está ese plan preparado para las personas? Si miramos a nuestro alrededor, a nuestros trabajos, a nuestras comunidades, ¿están realmente preparadas para gestionar el lado humano de una crisis? Es una pregunta que sin duda merece la pena que nos hagamos.